Hola, mi nombre es Marta y te doy la bienvenida un día más a Empieza por leer. En el vídeo de hoy vamos a votar la que será la lectura para el mes de mayo en Empieza por leer Club Literario dentro del reto de los 200 libros, 200 países. En el mes de mayo estaremos leyendo un libro para el país del Líbano, en junio leeremos para Polonia y en mayo votaremos para el siguiente trimestre. Sí, lo sé, un follón que no veas. A mí me lo vais a contar, pero bueno, en fin, ¿qué hay en este vídeo? Hay una pequeñísima introducción histórica, las dos propuestas para las votaciones de la lectura conjunta para el país de mayo. Y luego vamos a encontrar pues todos los libros que he estado valorando para las votaciones de autores y autoras libanesas. Vamos a empezar, que esto siempre es largo, es imposible que no sea largo. Como viene siendo habitual ya en estos vídeos, vamos a hacer un repasito muy rápido de la introducción de Wikipedia para el país del Líbano para situarnos un pelín. El Líbano es oficialmente la República Libanesa. Es un país de Oriente Próximo que limita al sur con Israel, al norte y al oeste con Siria y que está bañado por el mar Mediterráneo al oeste. En las ciudades de Baalbek, Tiro y Biblios existen los templos romanos y santuarios fenicios más antiguos conservados. El idioma oficial es el árabe, ya que es el idioma más hablado por los ciudadanos del Líbano y posee uno de los índices de desarrollo humano más altos de la región, siendo el séptimo más alto del mundo árabe. Es un país influido por muchas culturas y esto se refleja en la diversidad de la arquitectura y la sociedad. En Beirut existe la influencia arquitectónica propia de países árabes con grandes mezquitas para la población musulmana y a la vez se mezcla con grandes iglesias maronitas u ortodoxas para los cristianos y a la vez todo esto se mezcla con rascacielos modernos. Líbano fue parte del Imperio Otomano desde 1516 hasta 1918, cuando este se derrumbó al final de la Primera Guerra Mundial. Después, las 5 provincias que constituyen el Líbano moderno estuvieron bajo el mandato francés. Los franceses expandieron las fronteras de la gobernación del Monte Líbano, poblada por maronitas y drusos para incluir a más musulmanes en el país. El Líbano ganó la independencia en 1943, estableciendo un sistema político único, el confesionalismo. Las tropas extranjeras se retiraron completamente del país el 31 de diciembre de 1946, quedó así como fundado el Líbano moderno. Hasta los años 70, el Líbano era el centro financiero de Oriente Próximo, lo que le valió el sobrenombre de la Suiza de Oriente Próximo. Sin embargo, su importancia económica se desintegró con la Guerra Civil Libanesa de 1975 a 1990, que destruyó el equilibrio político. A mediados de 2006, el país había recuperado considerablemente el grado de estabilidad y de desarrollo y parecía que veían un poco la luz y la reconstrucción de Beirut estaba casi completa. Y un número creciente de turistas y de actividad económica pues volvía al país. Sin embargo, en 2006 se desató la guerra del Líbano, que tuvo tan solo un mes de duración y que tuvo lugar entre el ejército de Israel y Hezbollah, y causó un número bastante grande de bajas civiles e importantes daños en las infraestructuras del país, esas que se habían ido recuperando poco a poco. El 14 de agosto se alcanzó el alto al fuego tras un llamamiento al fin de las hostilidades por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Desde entonces, el país vive una inestabilidad prácticamente constante por guerras, conflictos internos o externos, fundamentalmente pues, por una cuestión de fronteras y de países vecinos como Siria, Israel o Palestina, y a pesar de ello su capital Beirut pues vuelve a ser uno de los centros financieros, económicos y comerciales más grandes y modernos y una de las ciudades más vanguardistas y occidentalizadas de Oriente Próximo. No nos olvidemos de que el Líbano es un país muy desigual, donde el 1% más rico posee el 40% de la riqueza.
Esta es un poco la información que podéis encontrar de primera plana en Wikipedia. Os invito a que ampliéis un poquito más esta información. Vamos con las dos propuestas, en este caso son dos autores. De hecho, os había grabado un vídeo antes con un autor y una autora y me he dado cuenta que el libro de la autora solamente está en digital, así que no os lo puedo proponer. Ya me podía haber dado cuenta antes, que yo estas cosas las suelo mirar bastante, pero me he dado cuenta en la edición. Así que aquí estoy de nuevo. El primer autor que os propongo es Rabi Alamedin, que es de origen libanés, nace en Jordania en el 49 y sus padres son libaneses. Vivió en Kuwait y en el Líbano durante la mayor parte de su infancia y luego y adolescencia, y con 17 años o así se trasladan a Reino Unido y luego a Estados Unidos y demás. Entonces digamos que tiene como raíces muy diversas, pero que sus libros todos se desarrollan en el Líbano. Imagino que por eso que sus padres son libaneses, también porque permaneció bastante tiempo allí, siendo, o sea, como cuando nos formamos una personalidad, ¿no? Y luego, así a modo de curiosidad, pues estudió ingeniería y luego se dedicó a esto, o sea, también estudió, ¿cómo se dice esto? Pues como cosas de negocios, es que no me sale ahora mismo, una escuela de negocios, y al final se dio cuenta de que la literatura era como lo que más le movía y demás, y entonces se dedicó a ser escritor. El libro que os propongo se llama La mujer de papel y lo tenemos en digital y en papel, y lo traduce Gemma Rovira Ortega en Lumen, y lo tenemos, pues ya digo, en digital y en bolsillo, lo cual pues nos hace que la accesibilidad pues sea un poquito más tangible y más real, ¿no? La edición de bolsillo. Tiene 316 páginas y la protagonista es una mujer de 70 años que se encuentra en su piso en el Líbano, donde ha pasado pues los últimos años y desde donde ha vivido la guerra civil libanesa. Durante ese proceso de guerra ella lo que hace es leer muchísimo y traducir libros, o sea que la literatura tiene también un punto de importancia en esta historia. Me da un poquillo de miedo que esa literatura sea literatura europea y que al final tampoco nos desvele mucho, ¿no? Que sería interesante que fuese literatura libanesa o incluso de la zona, pero bueno, es la impresión que tengo. Por otra parte, me da la impresión de que va a ser un libro como muy emocional, en el sentido de que es una señora rememorando pues sus tiempos pasados, ¿no? Al final, todos estos libros que echan la vista atrás pues suelen tener bastante para comentar en las lecturas conjuntas. No sé si será el caso de este. En general las puntuaciones que tiene y demás son buenas. Nos va a contar pues eso, un poco sobre la historia del Líbano, en ese sentido de cómo ha impactado o no en su vida en los últimos años. Esa es la primera opción, la mujer de papel. Y la segunda opción es de un autor libanés que se llama Elias Khoury y que nació en Beirut en el 48. Es un escritor, dramaturgo y crítico literario libanés y es uno de los escritores árabes más conocidos tanto dentro del mundo árabe como fuera de él. Principalmente es conocido por ser un simpatizante de manera abierta, declarada y como muy a favor de la causa palestina. Se posicionó muy abiertamente cuando esto era un punto de conflicto bastante importante y bastante candente en el Líbano. Bueno, es un autor muy conocido, ¿vale? Y el libro que os propongo es El espejo roto. Y el libro que os propongo es El espejo roto, traducido por Jaume Ferrer Carmona, y que lo edita Alfaguara. Lo tenemos tanto en papel como en digital. En digital está en algunas de las e-biblios españolas y tiene 480 páginas, es decir, es un poquito más largo que la otra opción. ¿De qué va este libro? Bueno, pues es un médico de origen libanés que se exilió durante la guerra civil del Líbano y se exilió en Francia, y está en un momento en el que ha acudido al Líbano para encontrarse con su hermano, que le pide que sea el director médico de un hospital allí en el Líbano.
que no sé si le estoy dando golpes al micrófono, afortunadamente no. En fin, que entonces de esa forma se traslada desde Montpellier, donde vive con su mujer francesa, sus hijas, su vida montada ya, hasta el Líbano a ver qué puede hacer con su hermano. Hay una cosa que no termina de convencerme y es que me da la impresión de que ahí hay una infidelidad porque dice que vive dos historias de amor. Entonces, no sé, igual rememora, pero no me queda claro. Y luego, pues yo qué sé, que parece que todo lo va a vivir desde el coche. Pero no lo sé. Echadle un vistazo a la sinopsis, a las dos. Yo siempre intento deciros pues esas cosas que veo que a lo mejor nos pueden echar un poquito más para atrás y también las que creo que pueden estar muy bien. Creo que este libro va a hacer muy bien como Los desorientados de Amin Maalouf, ver cómo las vidas se truncan. Yo creo que eso lo vamos a ver muy bien aquí. Por culpa de la guerra, por culpa de que alguien pues como que decide que fin y se acabó y entonces ya la vida de todos cambia, ¿vale? Entonces creo que eso también lo vamos a ver aquí, que eso es muy interesante de ver en un libro. Así que estas son las dos opciones. Por una parte, La mujer de papel de Rabi Alamedin y El espejo roto de Elias Khoury. Esas son, votemos. Tenéis disponible el enlace de la votación en la cajita de información, el enlace para entrar al grupo de Telegram. Como siempre os recomiendo, entrad ya y así ya no tenéis que volver a este vídeo porque es el único lugar donde está ese enlace a Telegram. Además es el primer lugar por donde aviso del resultado de la votación y siempre estáis a tiempo de salir, no hay ningún compromiso, o sea que yo creo que es la mejor opción. En esta tercera parte del vídeo os hablo de algunas otras opciones de libros para el país del Líbano, para leer autores y autoras libanesas. No siempre son libros que están accesibles, pero bueno, os voy contando un poquito lo que he encontrado. Voy a empezar por los dos autores que os propongo para las votaciones, porque bueno, como os acabo de hablar de ellos, pues es más sencillo. Empiezo por Rabi Alamedin, que además del libro que os propongo, otro que tenemos bastante accesible es El contador de historias, que publica Lumen y traduce Tony Hill. Aparentemente lo venden como Las mil y una noches del siglo XXI. Pues bueno, conocemos todos más o menos la historia de Las mil y una noches y se sitúa, pues en este caso, en Beirut. Tiene 660 páginas. Además del espejo roto de Elias Khoury, tenemos La cueva del sol, también nos lo trae Alfaguara y también lo traduce Jaume Ferrer. Y en este caso se centra en un hombre que está en coma en un hospital, en un campo de refugiados palestino de Chatila. Digamos que su hijo espiritual se ayuda a cuidarlo, es como que pasa todo el trance de ese coma con él. Habla un poco como de que tiene la sinopsis, pues que tiene que ver con Las mil y una noches, porque este chavalín que le cuida, pues como que le cuenta historias, ¿no? Intenta como mantener un hilo a la vida. Y luego también tenemos disponible con Alfaguara y también con traducción de Jaume Ferrer un libro que se llama Yalo, que lo escribe después de La cueva del sol y que pues vuelve a abordar temas similares, parece. Hay como muchos malentendidos, hay amor, hay autodescubrimiento, hay trascendencia y bueno, este hombre, Yalo, que es el protagonista, es muy joven y va pues por las calles de Beirut durante la guerra civil libanesa. Vamos a Yuvana Habab, que es la autora que pensaba proponeros y que al final ha sido un poco difícil por el tema de accesibilidad. Es escritora, periodista, poetisa, artista y activista libanesa. En mayo de 2018, Agarraos fue candidata a las elecciones legislativas por la lista independiente Kulna Watani. Lo que pasa es que al final pues no logró el escaño. Y luego desde 2014 es anualmente seleccionada como una de las mujeres árabes más influyentes del mundo por la revista Arabian Business, por su activismo cultural y social, claramente a favor de los derechos de las mujeres. Lo vais a ver en todos los libros que os voy a nombrar. El libro en cuestión que os proponía es La hija de la costurera, que edita Lumen. Y
y que trata sobre la historia de 4 mujeres, una abuela, una madre, una hija y una bisnieta, y habla sobre la memoria, sobre la violencia en las guerras, centrándose en la guerra de Palestina, Siria, el Líbano y el genocidio armenio. Y digamos que reconstruye la posible vida de las mujeres en esas guerras. Eso he entendido yo de la sinopsis. Yo maté a Serezade, Confesiones de una mujer árabe furiosa. En este libro de traducción de Natalia Carvajosa al castellano y que está editado por Vaso Roto Ediciones, vemos una reafirmación de la vida de una mujer árabe que es como representativa de la opresión. Aparentemente, según la sinopsis, es en principio una mujer en busca de su libertad y que está dispuesta pues, a hacer lo que haga falta para conseguirlo. Después tenemos Superman es árabe, acerca de Dios, del matrimonio, del macho y de otros inventos, que publica también Vaso Roto Ediciones y que traduce Janet Clarion y Giampiero Pucci. A priori no es un manifiesto contra los hombres en general, esa es la primera línea de la sinopsis. Entiendo que es un ensayo sobre el papel de los hombres árabes y su actitud hacia las mujeres. En este tono de ensayo también tenemos El tercer sexo, lo que Platón me contó en su lecho de muerte, con traducción de Sara Cantú y editado por Vaso Roto de nuevo. Os dejo en pantalla otros libros de ella por si os interesan, como El retorno de Lilith, Yulas, Obra en dos actos, que es una obra de teatro y que vuelve pues de nuevo un poco a hacer esa mirada sobre mujeres en el mundo árabe, en este caso 5 mujeres y demás. También los editan los dos, Vaso Roto. Este tercero que os nombro también, Espejos de las fugaces, que es poesía. Y luego tenemos Los amantes deberían llevar solo moca, de nuevo Vaso Roto Ediciones. También tenemos En busca de los ladrones del fuego, que tiene pinta de ser un diálogo establecido por ella misma con distintos escritores. Luego también tenemos un cuento, Las 7 vidas de Luca, un cuento ecológico que aquí señalan desde Vaso Roto, que es un cuento para pequeños y mayores. Nos vamos a ir al autor libanés que yo creo que nos viene a casi todos a la cabeza, Amin Maalouf, que nació en Beirut en el 49. Es escritor y periodista franco-libanés, estudió economía, política y sociología en la Universidad de San José de Beirut y fue periodista en un diario que trabajó como enviado especial en zonas conflictivas como Vietnam y Etiopía. En el 76 se exilia a Francia a causa de la guerra civil libanesa. Fue ganador de muchísimos premios, es ganador de muchísimos premios, entre ellos, por ejemplo, el Príncipe Asturias de las Letras o el Goncourt. Os recomiendo de él encarecidamente Los desorientados. Lo tenemos traducido por María Teresa Gallego Urrutia, una traductora que ha salido ya en muchos vídeos de los que hemos ido preparando a lo largo de estos meses, ya más de un año. Y es un libro maravilloso en el que se hace una reflexión sobre la guerra, sobre qué hacen los que se quedan en un país en guerra, qué hacen los que se exilian. Habla mucho sobre identidad, sobre amistad y sobre huida también, ¿no? Sobre las vidas truncadas. En este caso, el protagonista vuelve al Líbano después de llevar fuera desde el inicio mitad de la guerra civil libanesa, y vuelve porque su mejor amigo ha muerto y justo antes de morir es lo que le pide, que vuelva. Pasamos a otros libros de Amin Maalouf. Amin Maalouf está publicado en su inmensa mayoría por Alianza Editorial, si no completa. De hecho, tiene su propia biblioteca de autor, Biblioteca Maalouf, o sea que os va a ser muy sencillo encontrar todo lo que tienen publicado de él si os metéis en su página web. Por destacar
destacar algunas, por ejemplo, Identidades asesinas, que traduce Fernando Villaverde, publica Alianza, por supuesto, y aquí habla sobre cómo los hombres han decidido a lo largo de los siglos, los años y de todo, ¿no? Pues matarse, matarse en base a la etnia, a la lengua, a la religión, y cómo esa identidad que parece que nos separa, pues que a lo mejor sí que tiene más en común de lo que parece, ¿no? De nuevo, pues hace una reflexión como los desorientados entre Oriente y Occidente y cómo es la relación. Uno de los libros más recientes suyos es Nuestros inesperados hermanos, que también publica Alianza y que traduce María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. Es una novela en la que un hombre y una mujer se encuentran en un islote perdido en la costa atlántica y de repente como que todas las comunicaciones desaparecen, se borran, ¿no? Y se preguntan qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Se hacen como muchas preguntas a lo largo de cómo nos relacionamos los seres humanos. Un libro que tengo muchísimas ganas de leer de Amin Maalouf es Las cruzadas vistas por los árabes, me lo habéis recomendado un montón y de nuevo pues por supuesto lo trae Alianza y bueno, aquí es como esa visión de las cruzadas, de intento de cristianización, ¿no? Vista pues desde el lado que quizá nosotros no conocemos. Otro libro tremendamente famoso de él y también traducido por María Teresa Gallego Urrutia es El león africano. De nuevo, este es un libro en el que hay mucho sobre enfrentar o confrontar, mejor dicho, al mundo cristiano y al mundo islámico y en este libro el león africano pues lo que va a hacer es ir emprendiendo pues una peregrinación entre 15 reinos negros situados entre Níger y el Nilo en 1492. Otro muy conocido también es Samarcanda, que de hecho me lo habéis puesto entre las sugerencias. Luego tenemos también El naufragio de las civilizaciones, que yo llevo un par de años con él en la estantería y que también traduce María Teresa Gallego Urrutia, y es un ensayo sobre identidad, sobre cómo aparentemente los mundos siguen enfrentados, las civilizaciones se agotan, hay pues unas ideas como repetidas en la historia que no nos llevan a aprender, ¿no? Pero no sé si es eso lo que realmente cuenta aquí porque no lo he leído. Luego tenemos Las escalas de Levante, que también lo tengo y que nunca me queda claro si se desarrolla en Francia, si se desarrolla en el Líbano, no me queda claro en absoluto, porque bueno, habla de que engloba pues toda la historia del siglo XX, desde el fin del Imperio Otomano hasta los violentos episodios del conflicto árabe-israelí, pasando por la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, una lee esa sinopsis y se encuentra un poco desubicada. Luego tenemos El desajuste del mundo, cuando nuestras civilizaciones se agotan, de nuevo traducción de María Teresa Gallego Urrutia, y bueno, pues parece de nuevo un ensayo en el que indaga sobre cómo pues las civilizaciones chocan, como las civilizaciones no aprenden, ¿no? Luego tenemos La roca de Tanios, con traducción de María Concepción García Lomas Pradera, que se sitúa en el siglo XIX en el Líbano, que está dividido por el enfrentamiento entre Egipto y el Imperio Otomano. Bueno, pues es una novela, pero que se basa en un hecho histórico. Otra autora de la que os quería hablar, que tiene una charla TED, es la artista, escritora y activista libanesa Zena El Khalil, que bueno, es de ascendencia libanesa, aunque nació en Reino Unido. Tenemos un libro publicado de ella por Siruela en su colección de Nuevos Tiempos, que se llama Beirut, I Love You, y que está traducido por Clara Ministri. Tiene pinta de ser un libro un poco como onírico y místico, y es de una joven que está como atrapada en el hechizo de una ciudad que amenaza con sumergirla en un mar de guerra, dolor y aventuras amorosas. Esa es más o menos la primera línea de la descripción. Para pasar a un tono un poco más quizá novelesco, puramente hablando, tenemos a otro escritor libanés que fue pues, escritor y traductor, que se llama Yabur Duali, y que tenemos disponible en castellano Lluvia de junio, que edita Turner y que traduce Jaume Ferrer. Es una historia en la que el protagonista vuelve desde Estados Unidos al Líbano y intenta buscar a modo de investigación de un crimen, pues
las razones por las que 50 años atrás pues, su padre falleció, como en circunstancias ciertas, o sea, como circunstancias dudosas, ¿no? Y ese asesinato del padre pues le obliga a marcharse a Estados Unidos. He dicho él y es ella, la protagonista. Pasamos ya a unos libros que están un poquito menos disponibles y que no me voy a parar mucho en ellos porque ya llevo bastante hablando, y es una autora libanesa que nació en el 52 que se llama Ouda Barak, y tenemos de ella Mi Señor y mi Amor, La otra orilla, La luz de la pasión y El labrador de aguas. Otro libro que es un pelín difícil de encontrar y que está escrito un poco a dos manos, por una parte Dariana Al-Yudi, que es una actriz de teatro de origen libanés afincada en Francia y con nacionalidad francesa, y Mohamed Kachini, que es un novelista y dramaturgo argelino también afincado en Francia. El libro está editado por Alfaguara y está traducido por Isabel Murillo, y en este libro se recoge un poco la historia vital de esta mujer. Y como no, en su historia vital pues hay mucho de la historia del Líbano. Un libro del que no he encontrado traducción pero que creo que tiene bastante buena pinta es Líbano, un país en fragmentos, del escritor libanés Andrew Barzan. Hay una autora libanesa de la que creo que buscaré algo para leer, aunque sea en inglés, porque me llama muchísimo la atención. Se llama Hanan al-Saik. Y la comparan un poco en general con Nawal Saadawi, activista, escritora, médico, egipcia, y con Fatema Mernissi, que ya la hemos leído en el club y que la verdad es que fue una experiencia muy muy grata. He encontrado sobre todo libros en inglés, os los estaré poniendo por pantalla porque ahora mismo no los tengo delante. Estos son todos los libros entre los que he estado barajando y pensando para las votaciones. Como siempre, ha sido difícil. Esta vez parece que cada vez es más difícil, no lo sé. A veces tengo esa impresión, otros luego digo, no, es simplemente una impresión, siempre es difícil, salvo en países contados en los que es sencillo, pero al final atenerse a criterios como la disponibilidad no es siempre fácil ni inmediato. Lo hago lo mejor que puedo. Espero que hayáis encontrado interesante el vídeo, que tengáis ganas de leer alguno de estos extras que os comento, y decidme si habéis leído algún autor o autora libanesa. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo el apoyo y hasta entonces os deseo unas muy muy felices lecturas.